Youjo Senki. El príncipe Dacio capítulo 51. Después de mucha conversación diplomática entre Ferdinand y George MacGyver, con Tanya al lado de Ferdinand, siempre con una sonrisa falsa en su rostro, tratando de verse lo más linda posible para engañar al idiota, los dos fueron a la embajada de Dacia en Laviton. La embajada de Dacia, como cualquier otra, estaba fuertemente custodiada por soldados dacios y algunos legionarios, y el embajador dacio, Mia Yalbescu, dio la mejor bienvenida posible a Ferdinand y Tanya, quienes decidieron quedarse en la embajada porque era más seguro que un hotel, del cual Ferdinand no podía estar 100% seguro, incluso los limpiadores no eran agentes del gobierno estadounidense. ¿Cuánto tiempo quieres quedarte aquí antes de continuar con nuestros otros viajes alrededor del mundo?, preguntó Tanya mientras comía algunos dulces junto a una taza de café. 2 semanas, quiero disfrutar de Laviton antes de continuar nuestro viaje por el continente americano y luego al continente del dragón, responde Ferdinand a Tanya mientras leía algunos periódicos que le había pedido al embajador Miai. Está bien, tenemos suerte de que Akitsushima Dominion hable japonés, así que puedo ayudar como traductor, dice Tanya mientras termina de beber su café, con Ferdinand asintiendo con la cabeza al escuchar lo que dijo. Sí, pero ya he empezado a aprender japonés así que no tengo problemas, necesito estar atento a futuros aliados, dijo Ferdinand mientras intentaba tomar un dulce del plato que tenía en la mesa, pero recibió un golpe en la mano, haciéndolo retroceder mientras Tanya tenía una cara que decía ni te atrevas. Está bien, Ferdinand levanta las manos en señal de rendición, riendo un poco al final. Dejando de lado el hecho de que intentaste robarme mis dulces, me gustaría saber, ¿por casualidad estás pensando en crear una versión rumana del eje y aliarte con el dominio Akitsushima? Pregunta Tanya con cara seria mientras mira a Ferdinand. Si se puede, sí, el imperio tiene sus razones de ser una potencia militar y principalmente industrial, las colonias que tienen, en serio, esta tierra alternativa es básicamente si todo saliera bien para el imperio alemán, responde Ferdinand, sin parar de quejarse de la situación colonial en la que se encontraba el imperio, suspirando al final. El imperio es básicamente el sueño colonial húmedo del imperio alemán, teniendo desde la tan soñada Middle África, hasta tener en el Pacífico lo que deberían ser las Indias orientales holandesas, además de las colonias originales del imperio alemán en Asia, que en este mundo se llama continente del dragón. Con tantos recursos, tanto de los territorios de Europa como del continente sur y del continente dragón, no es de extrañar que todos teman el poder del imperio. Si ganan la Primera Guerra Mundial que se llevará a cabo contra la República, Legadonia y luego la guerra contra la Federación Rusa, esto significará que el imperio verdaderamente será el dueño del mundo. Si tenemos al dominio Akitsushima del lado del imperio, cuando tengamos una guerra contra el imperio, tendrán que cambiar su enfoque al continente dragón también. Además, quiero la ayuda de Akitsushima contra la Federación Rusa, probablemente tendré que ceder los territorios en el lejano oriente, pero valdrá la pena, dijo Ferdinand, mientras continuaba contándole los planes a Tanya. Sí, si el dominio Akitsushima es como el Japón imperial, no dejarían pasar la oportunidad de conseguir más territorios, pero Ferdinand, estás olvidando algo importante, según las leyes de la guerra, está prohibido atacar las colonias de otros países, así que ¿cómo podrían ayudar los Akitsushima? Porque si atacan las colonias, eso sería un crimen de guerra, dijo Tanya mientras se relajaba en su sofá, todavía seria mientras miraba a Ferdinand. Sí, pero he visto una forma de lidiar con eso, verás, si bien son colonias imperiales, como lo declara y reconoce el pacto firmado por las potencias coloniales, todas las colonias siguen siendo en cierto modo consideradas países que están siendo guiados por las otras potencias. Entonces, Ferdinand no termina de decir todo, solo una sonrisa traviesa hacia Tanya, quien rápidamente entiende y lo mira con una sonrisa traviesa también. El dominio Akitsushima solo necesitará declarar que comenzará una guerra de liberación invadiendo las colonias imperiales, con la intención de liberar estos países. ¿Estoy en lo correcto?, pregunta Tanya con una ceja levantada, solo para que Ferdinand asienta. Exactamente, mi querido centurión, ese es el plan, dijo Fernando mientras asentía. No me llames así, idiota, dijo Tanya seriamente, no le gustaba el querida, menos mal que Ferdinand la llamaba así en privado, si fuera en público, daría una interpretación equivocada a los demás, especialmente cuando ella se convirtió en centurión. Bueno, me gusta la idea que tuviste, realmente da una apertura para explorar en la futura guerra. Con esta justificación el dominio Akitsushima no tendría problemas en invadir las colonias imperiales en el continente dragón, dijo Tanya. Ahora solo nos queda esperar que cuando lleguemos allí, sea un país militarista como lo fue el Japón imperial, para que los planes funcionen, dijo Ferdinand mientras se concentraba nuevamente en los periódicos y volvía a leer, mientras Tanya asentía. En la Casa Blanca, el presidente MacGyver estaba leyendo y mirando un periódico antes de mirar a sus ministros del gabinete, luego arrojó el periódico sobre la mesa. El periódico tenía el título en la portada: ¿Puede esto pasar aquí?, con algunas fotos de grupos marchando con uniformes negros.
Este virus es más peligroso de lo que imaginaba, noticias de grupos similares a este, pero con diferentes uniformes e ideas, uno peor que el otro, siguen apareciendo tanto desde el sur como desde la costa oeste, dijo el presidente McGiver mientras golpeaba la mesa con el puño. No podemos permitir que sigan existiendo. Aunque no podamos influir mucho en la decisión de los estados y sus gobernadores, podemos evitar que más población caiga en esta letanía de estos legionarios que están surgiendo en la patria, tenemos que evitar que este virus se propague y se propague. Declaró el presidente McGiver mientras miraba seriamente a todos los ministros, quienes asintieron con la cabeza. Quiero que utilicen todos los periódicos que son nuestros partidarios para ir en contra de estos legionarios que están apareciendo en los E.U. Sobornen a los que están en contra de nosotros y reporten al Congreso, necesitamos encontrar medidas para prevenir esto no puede pasar aquí, gritó el presidente McGiver, dejando que su voz se escuchara incluso fuera de su oficina. Capítulo 53. Ferdinand y Tanya estaban disfrutando el tiempo que tenían en los E.U. Con Ferdinand, que siempre leía el periódico, también manteniéndose al día con las noticias relacionadas con los grupos que seguían el nacional-legionarismo en Estados Unidos. Esto claramente dejaría a los Estados Unificados ocupados, ya de tener que cazar comunistas en el país, ahora tendrán que lidiar con la extrema derecha creando movimientos y grupos que siguen una ideología que claramente no deja del todo satisfechos a los demócratas estadounidenses, además de que podría servir como excusa para mostrar descontento con el imperio o tener malas relaciones. Por supuesto, esto hizo que Ferdinand suspirara cansadamente, sabiendo que el trabajo del imperio para garantizar que los Estados Unificados se mantengan fuera de su lista de problemas será más difícil. Te sugiero que te rindas, la situación no es nada favorable para el imperio, creo que deberías dejar de intentar hacer amigos entre el imperio y los Estados Unidos o cambiar tus tácticas, dijo Tanya seriamente mientras tomaba su café. ¿Cómo qué? ¿Empezar a apoyar los movimientos legionarios en los Estados Unificados? Sabes que si se descubre esto tendremos un enemigo declarado en futuras guerras, ¿verdad? Pregunta Ferdinand con seriedad mientras deja de mirar el periódico y mira a Tanya. Sí, pero esta es una apuesta que sugiero tomar, si todo sale bien, podríamos tener un aliado o alguien neutral para asegurar que Estados Unidos no intente ponerse en nuestra contra, ya que estará más ocupado asegurando el poder internamente que queriendo participar en guerras en otro continente, responde Tanya a Ferdinand con una sonrisa malvada en su rostro mientras terminaba el café que estaba bebiendo. Sí, pero necesitamos encontrar a alguien que sea carismático y tenga alta relevancia, dijo Ferdinand asintiendo con la cabeza antes de tomar el periódico nuevamente y volver a leer, decidiendo enfocarse en eso más tarde, pero fue entonces cuando se detuvo y dejó el periódico, mirando a Tanya nuevamente. Tanya, ¿conoces a alguien llamado Waylon? Pregunta Ferdinand mientras una sonrisa traviesa aparece en su rostro. Waylon, el hombre que era conocido como el pez rey y el dictador de Luisiana, fue una figura controversial, mientras que muchos lo llamaban socialista por sus políticas, el hombre era según Ferdinand un gran ejemplo a seguir, mientras que era considerado un dictador en su estado por controlar básicamente todo, incluso cuando no era gobernador, el hombre usó estos mismos poderes dictatoriales para ayudar a los pobres y a los negros. Ferdinand se preguntó si habría una versión alternativa de él en el mundo Youjosenti, si la hubiera y si fuera como el antiguo Waylon, Ferdinand apostaría todo su dinero en este hombre, además de colocar agentes del servicio secreto Gafio para protegerlo y evitar que lo asesinaran. Es una lástima que se haya convertido en un simple meme para muchos, pero Ferdinand se aseguraría de que no se convirtiera en un simple meme en esta tierra alternativa. No, pero solo por tu mirada parece que ya has encontrado el caballo al que vas a apostar en la carrera, responde Tanya mientras la sonrisa traviesa regresa a su rostro, sabiendo ya lo que estaba pensando Ferdinand. Si encontramos una versión alternativa de él en esta tierra que siga siendo igual a la de nuestra antigua tierra, será nuestra mejor oportunidad de mantener a los Estados Unificados lejos de posibles guerras contra el imperio, dijo Ferdinand mientras dejaba el periódico a un lado. Ya veo, Tanya asiente, mostrando comprensión. Cuando regresemos al imperio, ordenaré rápidamente al servicio secreto que vigile los Estados Unificados, no podemos dejar pasar esta oportunidad, dijo Ferdinand mientras se levantaba, estirándose. Voy a pedirle al embajador que me prepare un masaje, ¿lo quieres para ti también? Pregunta Ferdinand mientras levanta una ceja. No, no necesito, además Ferdinand, eres muy adicto a que te den masajes, hermosas damas, ¿qué pensarían tus padres cuando se enteren? Pregunta Tanya seriamente mientras lo mira, pero por dentro estaba rezando para que cayera en la trampa, quería burlarse un poco de él. Mi madre se sentiría un poco incómoda, por lo protectora que es conmigo, siento pena por mi futura esposa cuando mi padre le sugiere un matrimonio con alguna mujer noble, pero ¿por qué de repente sacaste a relucir este tema? ¿Por casualidad, estás celosa? Pregunta Ferdinand mientras una amplia sonrisa traviesa aparece en su rostro, con su rostro cerca del de Tanya.
Tanya, al escuchar la pregunta de Ferdinand y verlo acercar su rostro al de ella, rápidamente lo aleja con su mano, mostrando un rostro que denota completo disgusto. No sé si lo recuerdas, pero todavía me considero un hombre, así que no me gusta la idea de estar con otro hombre. No soy gay, dice Tanya mientras lanza una mirada amenazante a Ferdinand, demostrando que no estaba bromeando. Sí, pero tienes que recordar que estás en un momento en el que no tienes muchas opciones, de hecho solo dos, y una de ellas declara el final de tu futura carrera militar y te mete en un pozo sin fondo, dijo Ferdinand mientras se alejaba de Tanya con las manos en alto, mostrando rendición. Puedes ser gay físicamente y estar con una mujer, ser considerado lesbiana por la sociedad y como tal ser condenado por ello, o ser gay mentalmente y casarte con un hombre, ser considerada una mujer normal por todos y simplemente sufrir mentalmente por tener que acostarte con otro hombre, dijo Ferdinand mientras la sonrisa en su rostro se ensanchaba. Entonces dime, centurión Tanya de Gurechav, ¿quieres ser gay mental o físicamente? La sonrisa en el rostro de Ferdinand ya amenazaba con partirle la cara, era tan amplia, mientras que las venas se destacaban en la frente de Tanya. Maldito bastardo. Grita Tanya mientras se prepara para tomar su arma, pero Ferdinand ya salió corriendo de la habitación donde estaban, cerrando rápidamente la puerta y riendo sin parar. HMPF Tanya permanece de pie con los brazos cruzados mientras se pone roja de ira, las venas de su frente se abultan y casi amenazan con estallar. Príncipe fascista idiota, espero que agarres un arma y te metas una bala en la cabeza como el hombre del bigote, piensa Tanya mientras intenta calmarse, suspirando ruidosamente y cerrando los ojos. En un laboratorio secreto nació la jefa del departamento científico del Imperium Daciae, la científica Clara Schnitzler, una joven de cabello rojo, piel blanca pálida, gafas y una sonrisa falsa que ocultaba al demonio dentro de ella, avanzó por los pasillos de la base. Ella estaba en el apogeo de la felicidad ya que fue reclutada por el antiguo Gran Ducado de Dacia antes de que se convirtiera en el Imperium Daciae, ya estaba siendo financiada para realizar sus proyectos, siempre y cuando estos tuvieran resultados, que por supuesto los tenían y por eso empezó a ser valorada e incluso se le prometió recibir el título de baronesa hereditaria, con varias tierras siempre y cuando siguiera creando maravillas para el imperio, lo cual por supuesto aceptó felizmente. Ella no tenía ética sobre su trabajo, solo le importaban los resultados, como tal siempre usaba prisioneros del imperio para hacer experimentos humanos, todo para su proyecto más astuto, uno del que estaría orgullosa y tal vez, si tenía suerte, podría convertirse en duquesa en lugar de una simple baronesa. No es que no estuviera ya feliz con el título que obtendría, pero una cosa que todo humano tiene, aunque sea poco, es la codicia y el deseo de tener más. ¿Cómo están los sujetos de prueba? ¿Están progresando bien o tendré que pedirle a los guardias que ejecuten a otros sujetos de prueba sin éxito? Pregunta Clara con una sonrisa en su rostro mientras llega a su sala de experimentos más importante, con un equipo de científicos ya presente, tanto científicos normales como científicos mágicos. Todo va bien, señora, los sujetos están haciendo grandes progresos, dentro de poco podremos pasar a las pruebas físicas si logran adaptarse con éxito, dijo uno de los científicos mientras leía los informes que tenía en su mano. Genial. No lo olviden, señores, este es un proyecto muy querido para mí e importante para ustedes. Si todo sale bien recibirán títulos hereditarios y tierras del gobierno central cuando decidan retirarse. Si todo sale mal, solo yo tendré que concentrarme en otros proyectos. En cuanto a ustedes, sí, Clara no necesitó terminar ya que vio a todos allí tosiendo o aflojándose los lazos de los uniformes, un poco preocupados, con varios sudando. Bien. Ya que todos lo entienden, centrémonos en el proyecto. Nuestro glorioso César quiere soldados perfectos, así que se los daremos o morirán en el intento. Dijo Clara con un tono alegre mientras aplaudía para que todos volvieran al trabajo. Capítulo 54. Después de pasar algún tiempo más en los disfrutando de todo, era hora de que finalmente sucediera el resto del viaje alrededor del mundo, con Ferdinand dirigiéndose al siguiente objetivo de su viaje en el continente americano, con la intención de ir a Anáhuac, equivalente a México pero en control de toda la América Central continental. Ferdinand y Tanya ya estaban en el aeropuerto para tomar un vuelo a Ciudad de Anáhuac, la capital de este gigante del Centroamérica, que estaba teniendo, como cualquier otro país del mundo, problemas con los socialistas, siendo los problemas internos tan grandes que los militares de Anáhuac se estaban impacientando con los problemas políticos. A Ferdinand no le sorprendería que surgiera un golpe militar en Anáhuac, tan ineficiente era el gobierno ahí, pero a Ferdinand eso no le importaba mucho. Él iba a Anáhuac a disfrutar de los paisajes y las hermosas ciudades, no a hacer movimientos políticos, como ya lo hizo en EU. No necesitaba más política innecesaria durante sus viajes durante su estancia en el Nuevo Mundo. ¿Listo para probar tacos y guacamole cuando lleguemos a Anáhuac? Le pregunta Ferdinand a Tanya mientras se sienta en su asiento en el avión, con Tanya sentada frente a él, tan seria como siempre.
No mucho, pero será interesante ver si la cultura de Anáhuac es la misma que la de México y aún conserva ciertas tradiciones del antiguo Anáhuac, responde Tanya mientras está de pie con los brazos cruzados, mirando hacia la ventana. Pareces un poco enojado, ¿todavía estás enojado por lo que hablamos? Pregunta Ferdinand con una sonrisa en su rostro, solo para recibir la almohada que tenía en el asiento de Tanya en su cara. No te atrevas a hablar más de eso, dijo Tanya de manera extremadamente seria mientras miraba a Ferdinand, quien levantó los brazos en señal de rendición. Lo que usted diga, mi querido centurión, responde Ferdinand con una sonrisa en su rostro, solo para ver a Tanya tener una vena casi a punto de estallar en su frente. Y no me llames así, le grita Tanya a Ferdinand antes de intentar calmarse. Lástima que ya era demasiado tarde para regresar al imperio, estaba empezando a pensar que permanecer en el radar del Ser Décimo era mejor que estar con este príncipe fascista. Ferdinand se rió por un rato antes de calmarse, le gustaba presionar los botones correctos de Tanya y hacerla enojar. Mientras el avión volaba hacia el objetivo, que era Ciudad del Anáhuac, en el territorio de Anáhuac el gobierno estaba teniendo una reunión importante. Ciudad del Anáhuac, Anáhuac. Ciudad del Anáhuac, capital de la República Unida del Anáhuac, república que se formó después de que Francisco de Juárez y Silvera logró tomar el poder contra el imperio del Anáhuac después de una guerra civil, la cual fue bastante sangrienta y terminó con ambos bandos cometiendo horribles crímenes de guerra en nombre de la monarquía o la república. Antiguamente colonia de Hispania, Anáhuac se liberó de sus soberanos después de las guerras de liberación, con el emperador Carlos I, quien había creado una monarquía constitucional, con liberales y conservadores apoyando la idea, con solo republicanos radicales en contra, lo que culminó en la guerra civil que terminó con el emperador Carlos I asesinado por un pelotón de fusilamiento. La república, que tenía ideales democráticos inspirados en los EU. Rápidamente se volvió bastante corrupta debido a los antiguos nobles que fueron indultados por el gobierno republicano, quienes tenían vastas posesiones de tierra, algunos incluso poseían tierras que abarcaban partes de algunas ciudades, y usaban suficiente dinero y conexiones para asegurar sus posesiones. La nobleza del Anáhuac no quería más que restaurar su poder, pues aunque fueron perdonados y continuaron con sus tierras, estaban en el olvido político hasta que surgió el nacionallegionarismo, algo que vino a equilibrar la balanza contra el socialismo que aumentaba en proporciones catastróficas. La nobleza del Anáhuac claramente estaba muy interesada en esta ideología, teniendo también los militares varios simpatizantes, pero aún así, los militares y la nobleza no tenían ninguna cooperación entre ellos, pues unos querían crear una república más fuerte, mientras que los otros querían debilitar la república para tomar el poder para sí mismos. Actualmente en Ciudad del Anáhuac, el presidente Rodrigo de la Cruz se encuentra teniendo una reunión de gabinete de última hora. Quiero saber si todo está preparado para la bienvenida del príncipe heredero de Dacia, Fernando, dijo Rodrigo mientras miraba a los miembros de su gabinete. Señor presidente, no se preocupe, tenemos todo listo para recibir la visita del príncipe heredero Fernando, dijo el vicepresidente Alejandro González, un hombre de más de 50 años, de bigote bien cuidado y arreglado, que aún con una apariencia por encima de su pesado y cansado rostro, su mirada demostraba que iba muy serio en su trabajo. Como dijo el señor González, tenemos todo preparado para la visita del príncipe Fernando, incluso hemos preparado al ejército para garantizar su seguridad, dijo un hombre calvo de aproximadamente 40 años de edad, que tenía los brazos cruzados mientras miraba seriamente al presidente. Ese era el ministro de Defensa. Genial, quiero que vigilen a esa escoria comunista, no podemos dejar que intenten nada, quiero que Ciudad del Anáhuac quede limpia de cualquier actividad comunista, dijo Rodrigo mientras golpeaba la mesa con el puño enojado. Rodrigo estaba cansado de que los comunistas trajeran problemas a Anáhuac, la policía no era suficiente ya que estaban lidiando con ciertos grupos criminales que estaban surgiendo por la inestabilidad del país. En cuanto al ejército, se está haciendo una purga para asegurarse de que no tenga ningún apoyo comunista en las fuerzas armadas, más específicamente en los altos niveles. El ministro de Defensa asintió seriamente al presidente Rodrigo, se aseguraría de que ningún rojo intentara nada, tal vez incluso hiciera un barrido de las fuerzas del ejército que tendrían la misión de proteger a Ferdinand, solo para asegurarse de que no hubiera ningún agente comunista allí en secreto. Bucarest, Imperio Daciae. En la capital del glorioso Imperio Daciae, podemos ver a los ciudadanos viviendo sus vidas normalmente, la ciudad cambiaba cada día, reformándose en una capital digna de la familia imperial Dacia. Los niños y jóvenes acudirían a las escuelas y colegios que se crearan, mientras los adultos irían a trabajar o cuidarían sus hogares, y la policía y las milicias legionarias auxiliares se encargarían del orden público. La sociedad dacia fue cambiando al mismo tiempo que las ciudades se renovaban cada día, los veteranos de guerra que recibían títulos de caballería o nobleza menor eran tratados como celebridades, mientras que la alta nobleza que empezaba a surgir se encargaba de que la economía girase gracias a sus negocios. En un café cercano a un barrio exclusivo, podemos ver a una mujer tomando café tranquilamente mientras come los pastelitos que le habían servido, pero entonces se le acerca un encargado.
Señora, aquí está el menú especial que usted ordenó, dijo la asistente con una sonrisa, colocando el menú especial en su mesa antes de irse. La mujer tomó el menú especial y lo abrió para ver las opciones, y dentro del menú habían algunos documentos clasificados, luego discretamente colocó los documentos en su regazo antes de en un rápido movimiento colocarlos en la bolsa que estaba a sus pies, con ella rápidamente cerró la cremallera de la bolsa. Luego miró el reloj que estaba en la pared del café antes de llamar nuevamente al encargado y devolverle el menú especial, diciendo que acababa de recordar que tenía poco tiempo, pagando el café y los pastelitos antes de irse tranquilamente. Luego camina un poco por las calles de Bucarest, hasta que decide ir a un determinado callejón, un callejón sin salida hasta que oye pasos detrás de ella y el clic de un revólver. Entregue los documentos ahora, dijo una voz de hombre detrás de ella. La mujer permanece en silencio, el hombre le ordena que entregue nuevamente los documentos antes de que le cubran la boca con una mano y le corten el cuello, cayendo el cuerpo al suelo demostrando que era la misma mujer. Cayendo en un truco de ilusión mágica tan simple, estos comunistas realmente no tienen cerebro en sus cráneos, pensó la mujer mientras suspiraba con fastidio antes de agarrar la bolsa real que había escondido y salir de allí, sabiendo que ya había gente esperando para limpiar la escena. Camina por las calles de Bucarest durante un rato más antes de entrar en un bar, aunque hay un cartel que dice que está cerrado, y encuentra a un hombre fregando el suelo. El hombre mira a la mujer y le hace un gesto con la mano antes de volver a fregar el suelo, luego la mujer se dirige al segundo piso del bar, donde hay una puerta que abre y entra, cerrándola detrás de ella, encontrando a un hombre y dos mujeres esperándola. «Agente Lacusta, ¿tiene todos sus documentos intactos?», preguntó el hombre mirándola con seriedad. La ahora conocida agente Lacusta asiente antes de entregarle los documentos que estaban en su bolso al hombre, quien los toma y comienza a leerlos junto a las otras dos mujeres. «Mierda, estos malditos comunistas se están volviendo muy atrevidos en la frontera», dijo el hombre enojado mientras miraba los documentos. Tenía una razón para ello. En los documentos se mostraban imágenes y descripciones de movimientos secretos de tropas rusas en la frontera con el Imperio, así como en la frontera con la República de Rumanía y la Unión Armenia. Capítulo 55. En el aeropuerto de Ciudad de la Náhuac, podemos ver el avión de Ferdinand aterrizar sano y salvo, entonces la puerta se abre y salen los guardias imperiales que estaban ahí, luego sale Ferdinand con Tanya, quien estaba usando un abanico para abanicarse y Ferdinand. «Deberíamos haber comprado ropa menos incómoda, siento que me voy a quemar con esta ropa», dijo Tanya mientras agitaba rápidamente el abanico hacia ella antes de agitarlo también hacia Ferdinand. «Sí, admito que fue mi error, pero solo necesitamos lucir presentables por ahora, luego iremos a la embajada de Dacia y podremos cambiarnos por mejor ropa», dijo Ferdinand mientras se podía ver un poco de sudor en su cuello, había olvidado quién estaba veraneando actualmente en lo que es la versión alternativa de Latinoamérica. Si bien no era nada comparado con otros lugares, aún así hacía un calor molesto para él, pero era un pequeño precio a pagar para conocer el resto del mundo y sus culturas, una pena que la Federación Rusa estuviera bajo control comunista, si no, posiblemente podría visitarlo en el futuro. Bueno, tal vez lo hará en el momento en que libera la Federación de los Comunistas. Pronto llegaron dos coches al aeropuerto, de donde salieron algunos hombres bien vestidos, que se acercaron tranquilamente a Ferdinand antes de inclinarse respetuosamente ante ellos y ofrecerles sus manos para un apretón de manos, que Ferdinand aceptó. «Su Alteza Imperial, bienvenida a Náhuac», dijo el hombre, quien era un político enviado por el presidente para saludar a Fernando y darle la bienvenida. «El placer es mío, caballero», dijo Ferdinand con su característica sonrisa. «Venga conmigo, Su Alteza Imperial, el presidente le espera con una digna recepción en el Palacio Presidencial», dijo el hombre de la manera más respetuosa posible, demostrando que simplemente era un adulador que fue enviado para complacer a Ferdinand. «Gracias», dijo Ferdinand antes de ser guiado junto a Tanya hasta el auto que los esperaba. Al subirse, el auto encendió sus motores antes de dirigirse al Palacio Presidencial, seguido por unos autos más adelante, siendo autos de seguridad, además de tener las calles aseguradas por militares y policías. Ferdinand y Tanya observaron a través de las ventanillas del auto cómo era la arquitectura de Anáhuac. Ferdinand vio que la arquitectura era casi igual a la de México, pero también vio algunos edificios antiguos que parecían aztecas o algo así aún en pie, otros con el mismo estilo de arquitectura pero un poco más modernos. Su vehículo continuó avanzando por ciertas calles que se encontraban protegidas antes de llegar finalmente a su objetivo, que era el Palacio Presidencial, donde ya había algunas fuerzas del ejército protegiendo el lugar, impidiendo que alguien entre la multitud intentara algo. Al descender del auto, fueron recibidos por varios destellos de las luces de las cámaras, y Ferdinand y Tanya rápidamente dieron sonrisas falsas mientras comenzaban a caminar hacia la entrada del Palacio Presidencial, donde el presidente Rodrigo y el gabinete ya lo estaban esperando.
Su Alteza Imperial, bienvenido a Anáhuac, espero que haya disfrutado del paisaje de Ciudad del Anáhuac hasta ahora, dijo Rodrigo con una sonrisa en su rostro mientras le ofrecía su mano para un apretón de manos, que Ferdinand aceptó. Es un placer, señor presidente, le voy a ser sincero, el paisaje de Ciudad del Anáhuac casi me dejó sin aliento con el esplendor de este hermoso lugar, dijo Ferdinand con una sonrisa. Mierda, solo le gustaban los edificios antiguos que aún siguen en pie, idiota, pensó Tanya mientras aún tenía una sonrisa falsa en su rostro, pero no dijo nada, sabiendo que todo era por el bien de la diplomacia. La búsqueda de algún aliado o acuerdos beneficiosos para el imperio se estaba volviendo bastante recurrente, lo cual era de esperarse, pues si bien el imperio contaba con su propia esfera de influencia, todavía era un imperio recién nacido, si bien era reconocido por las potencias, necesitaba realizar esfuerzos diplomáticos y comerciales para garantizar que todo lo que estaban creando fracasara. Sin olvidar el nacional-legionarismo, que se ha convertido en un tema de debate y varios países democráticos han mostrado cierta aprensión u odio hacia la ideología originada en Dacia, estando para ellos al mismo nivel que el comunismo. Ven conmigo, Su Alteza Imperial, pide Rodrigo respetuosamente mientras entra al Palacio Presidencial, con Ferdinand asintiendo con la cabeza y siguiéndolo de cerca con Tanya. Al ingresar al Palacio Presidencial, Ferdinand y Tanya pudieron observar que este se encontraba bien protegido, además de tener algunos reporteros y camarógrafos ya listos y esperando ansiosos la primera oportunidad que se presentara para entrevistar a Ferdinand y Rodrigo. Ferdinand suspiró internamente al ver esto, pero continuó con una sonrisa en su rostro mientras caminaba junto al presidente Rodrigo y Tanya. Aquí vamos de nuevo, piensa Tanya enojada en su mente, pero por fuera, tenía una sonrisa inocente y linda en su rostro, y estaba siguiendo a Ferdinand. Los días que pasaron Ferdinand y Tanya en Ciudad del Anáhuac fueron increíbles. A Ferdinand le encantó probar la cocina local y aprender más sobre la historia de Anáhuac, aunque era muy similar a la historia de México en la tierra originaria, con algunos cambios. Sin embargo, Tanya no podía dejar de quejarse del calor. Ferdinand ya podía imaginar que cuando visitara el continente sur-norte, probablemente tendrían que llevar consigo 5 barriles de agua por culpa de Tanya. Ahora, en la embajada de Dacia, se podía ver a Ferdinand y Tanya comiendo, con mayordomos y doncellas para garantizar que cualquier solicitud que tuvieran Ferdinand y Tanya fuera atendida de manera rápida y eficiente. Después de Anáhuac, ¿a qué país vamos?, preguntó Tanya, mientras bebía con calma el jugo que le habían servido. Probablemente iremos a la Confederación del Caribe, más específicamente a Cabía antes de visitar los países de América del Sur, como la Unión Olmeca y Santa Cruz, responde Ferdinand a Tanya mientras corta un trozo de carne antes de llevárselo a la boca y masticarlo. Tanya asiente ante esto, luego continúa bebiendo su jugo y comiendo la comida que estaba en su plato. Su Alteza Imperial Ferdinand y Madame Tanya se ven también juntos, dijo una criada en voz baja a uno de los mayordomos, quien asintió ante esto. Sí, es bastante lindo cuando lo piensas, dijo otra sirvienta en voz baja, incapaz de evitar encontrar linda la escena. Tanya, que tenía el oído agudo, escuchó esto claramente, con algunas venas abultadas de ira en su frente, amenazando con estallar de rabia. Yo con este príncipe fascista, prefiero ir a cada uno de los 7 anillos del infierno que estar con este idiota. Pensó Tanya enojada mientras apretaba el vaso de jugo que estaba bebiendo, mostrando una pequeña grieta en el vaso. Ferdinand también lo escuchó, pero simplemente fingió no escuchar nada, encontrando divertido lo que decían las criadas y los mayordomos. Ya podía imaginar un escenario en el que presentara a Tanya a su familia, con la mamá osa que era Dmitrievna. Ferdinand ya podía imaginar una escena divertida. Imperium Daciae, frontera entre Dacia y Rusia. En la frontera entre el Imperio Daciae y la Federación Rusa, podemos ver una pequeña operación secreta que se está llevando a cabo por los dacios, con soldados de las fuerzas especiales del Ejército Imperial y legionarios de las legiones del Arcángel Miguel. La operación secreta es bastante simple: causar caos en Rusia. La Federación Rusa ha estado moviendo secretamente algunas tropas, tanto en la frontera con Dacia como en las fronteras con Rumelia y Armenia, solamente la Armada rusa no ha hecho ningún movimiento. Debido a esto, el imperio llevará a cabo operaciones en las fronteras, junto con los armenianos y los rumelinos, para sabotear cualquier plan que puedan tener, además de obtener más información del enemigo. Belkan Iacobescu es un mago y el líder del equipo Alpha que participó en esta operación. Él y su equipo, así como cualquier otro miembro de las fuerzas especiales, habían pasado por un entrenamiento infernal planeado por Ferdinand antes de viajar por el mundo. Combinado con el entrenamiento físico recibido por los rusos exiliados del Ejército Blanco, estaban más que preparados para esta misión. Fantasma 1, ve a la cabaña del campamento que está más adelante, ahí es donde está el comandante rojo. El resto irá a sus misiones ya establecidas, dijo Belkan con seriedad antes de ponerse la máscara. Él y los otros magos del equipo Alpha volaron en secreto a sus destinos, además de usar magia para crear ilusiones.
Ghost 1 y los demás no magos comenzaron a moverse rápidamente y discretamente, cada uno yendo a un lado diferente, vigilantes para no llamar la atención o ser atacados por sorpresa, con Ghost 1 caminando por un rato antes de llegar a la cabaña del comandante del campamento, la cual estaba siendo custodiada por un soldado ruso. Caminando lentamente sin hacer ningún ruido, Ghost 1 de repente agarra al soldado ruso y le cubre la boca, antes de tomar un cuchillo y cortar la garganta del soldado, arrojando el cadáver a un arbusto antes de mirar por la ventana de la cabina para ver lo que estaba haciendo el comandante enemigo. Fue entonces cuando vio al comandante, divirtiéndose con cierta dama de origen ruteno, totalmente inmerso en ello y sin centrarse en nada más. Ghost 1 entonces decidió abrir la puerta lentamente sin hacer ningún ruido, luego se acercó por detrás al comandante ruso y lo golpeó en la nuca, dejándolo inconsciente para siempre. Antes de que la mujer pudiera gritar, ya tenía una mano cubriendo su boca, con la garganta cortada poco después, con Fantasma 1 entonces mirando la cabina y registrando todo, por supuesto cerrando la puerta para que nadie pudiera ver nada. Con la cabina completamente registrada, incluido el uniforme del oficial, Ghost 1 logró encontrar algunos documentos importantes, que leyó rápidamente antes de guardarlos y llevárselos, matando primero al comandante, luego creando un rastro de boca en su cuerpo y la mujer rutena, luego conectó el rastro de boca con el rastro de boca que se creó cerca de la chimenea de la cabina. Con el caos que esto generará, Fantasma 1 huye de allí, dirigiéndose al lugar de reunión establecido por todo el equipo Alpha. Ghost 1, ¿cuál es la situación? ¿Qué se descubrió sobre los bastardos? Preguntó Belkan con seriedad, regresando después de haber completado su parte de la operación. Señor, en los documentos se encontró información preocupante, al parecer querían usar las tropas para hacer una pequeña escaramuza en la frontera para que pareciera que el imperio era el equivocado, para poder obtener una remuneración y también exigir menos a nuestras tropas en la frontera, ¿con qué propósito? No lo sé, responde Ghost 1 a Belkan con seriedad, entregándole los documentos que había obtenido. Mierda, tenemos que entregar esto al alto mando, nuestra misión aquí está completa, podemos regresar, dijo Belkan con preocupación en su voz mientras leía los documentos, mientras los guardaba de forma segura, luego vio al resto del equipo Alpha regresar, y luego huyeron rápidamente de allí para regresar al lado del Imperio Daciar. Anahuac, Embajada de Gracia. De regreso en Anahuac, más específicamente en la habitación de Ferdinand, podemos ver a nuestro protagonista escondido de cierta psicópata Loli, quien lo buscaba con una sonrisa feliz en su rostro, tan feliz que las venas de su frente y cuello hinchaban de felicidad. Oh, espera, ella está sosteniendo una pistola. Su Alteza Imperial vamos, no le haré mucho daño, solo déjeme poner una bala en su cráneo, dijo Tanya en un tono muy tranquilo e incluso lindo, casi pareciendo como si no quisiera cometer asesinato contra el príncipe heredero del imperio. ¿La razón de esto? Bueno, retrocedamos en el tiempo unos minutos. Escena retrospectiva. ¿Qué pasa, Tanya? ¿Por qué estás enojada? No me digas que te irritó lo que empezaron a hablar las criadas y los mayordomos en voz baja, jejeje, preguntó Ferdinand con cierto tono burlón, incluso soltando una pequeña risa al ver el rostro de Tanya, que estaba rojo de ira. Cállate. Si estuvieras en mi lugar, esto no te gustaría. Dijo Tanya enfadada, incluso bebiendo un vaso de agua para calmarse. Aún, mi querido centurión, ¿estás enojado? Deberías estar feliz de que los demás piensen que eres digno de estar conmigo, esto debe ser una señal para que estemos juntos, le dijo Ferdinand a Tanya mientras hacía una pose dramática de teatro, señalándola con una sonrisa. Ya puedo imaginarme a nuestros hijos, con mis genes medio rusos y tus genes germánicos, ¿no serían lindos? Preguntó Ferdinand, tratando de irritar a Tanya lo más posible. Tanya se detuvo un momento y pensó en ello. Tenía la imagen de un niño y una niña teniendo una mezcla de ambos. Lo pensó un rato antes de mostrar una cara llena de disgusto. Prefiero morir antes que ver que eso suceda, dijo Tanya, incluso haciendo una promesa, pero se le notaba un color rojo en el rostro, claramente de ira. Pero Ferdinand no perdió tiempo en irritarla aún más. ¿Por qué estás roja, Tanya? No me digas que disfrutas la idea de ser la madre de mis hijos, dijo Ferdinand en tono burlón. Luego decidió ser atrevido y tocar la nariz de Tanya. Tanya pensó en gritarle a Ferdinand, pero luego tuvo una idea diferente. Tanya, cansada de toda esa mierda, tenía las manos en la pistolera y miró a Ferdinand con una sonrisa inocente en el rostro. ¿Lista para morir? Preguntó Tanya mientras sacaba la pistola de la funda. Final del flashback. Con esto ahora podemos entender por qué nuestro protagonista se escondía de esta Loli extremadamente peligrosa, como una presa que se esconde de un cazador. Juan, sálvame. Le ruega Ferdinand a su empleado favorito del departamento, como si conociera a otros, rogando que lo salve a esta situación, pero entonces ve aparecer una carta en sus manos. Lo siento, amigo, ya es hora de almorzar. Intenta sobrevivir allí. Buena suerte. Con amor, John.
Cuando Ferdinand iba a quejarse mentalmente por esto, siente un escalofrío recorrer su columna, al mirar hacia un lado encuentra a Tanya a su lado, con una sonrisa psicótica en su rostro. Te encontré, Tilde, dijo Tanya en un tono sádico. John. No te vayas de aquí. John. John. Ayúdame. Gritó Ferdinand mientras intentaba escapar de las garras de aquella loli, que había dejado el revólver a un lado y había cogido de algún lado una porra policial, preparándose para darle varios bonks a nuestro chico. En el aeropuerto de Anahuac, podemos ver a Ferdinand estrechando la mano del presidente Rodrigo, mientras Tanya está a su lado dando una sonrisa falsa, luciendo linda ante los externos, pero solo Ferdinand sabe que esta loli es peor que Lucifer y probablemente todos los príncipes del infierno. Los guardias imperiales dacios estaban colocando el equipaje dentro del avión. Fue un placer hospedarme aquí en Anahuac, señor presidente, nunca olvidaré los hermosos días que pasé en esta increíble ciudad y país, dijo Ferdinand con una sonrisa profesional en su rostro mientras estrechaba la mano de Rodrigo. El placer ha sido todo nuestro, Alteza Imperial, que tenga un buen viaje, dijo Rodrigo con una sonrisa igualmente profesional en su rostro. Con esto, Ferdinand y Tanya subieron al avión, que comenzó a salir de la pista antes de estar finalmente en los cielos, con Ferdinand sentado en un cómodo asiento, lejos de Tanya. ¿Qué sucede, Su Alteza Imperial? ¿Cómo podría su guardaespaldas estar más cerca de usted? Dijo Tanya con una sonrisa inocente en su rostro, sentándose en un asiento cercano. Por cierto, ¿cómo está tu espalda? Estoy segura de que mi masaje que te di en tu habitación fue increíble, dijo Tanya, con una sonrisa burlona en su rostro, refiriéndose a los golpes que le dio en la espalda usando la porra policial. Diablo, dijo Ferdinand. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Aún, no se preocupe Su Alteza Imperial, pronto estará mejor, dijo Tanya burlonamente, le encantaba esto, finalmente tenía su dulce venganza, vio que le gustaba ver a Ferdinand en ese estado. Ferdinand refunfuñó enojado, pero lo dejó de lado por ahora. Cuando regresaran a Lacia haría que Tanya sufriera papeleo durante semanas, tal vez incluso la presentaría a su madre Dmitrievna para que viera arder el circo. Con tan malvado plan en mente, Ferdinand se calmó, entonces decidió mirar por la ventana hacia las nubes. Tanya vio que de repente había dejado de prestarle atención, por lo que decidió dejarlo de lado. Después de la Confederación del Caribe, solo quedan 2 viajes más antes de que finalmente vayamos al continente Dragón, ¿correcto? Dijo Tanya, más como si estuviera afirmando que preguntando. Sí, espero que el dominio de Akitsushima pueda convertirse en los aliados que tanto necesitamos en esa parte. Cualquier ayuda contra la Federación Rusa y más tarde el Imperio sería bienvenida, respondió Ferdinand con seriedad. Realmente esperaba que el dominio de Akitsushima pudiera hacer una alianza con el Imperium Daciare. Tanya asintió, entendiendo muy bien la importancia de una alianza. Imperium Daciare, campo de pruebas. Pudimos ver a Clara Schnitzler, junto con su equipo de científicos normales y magos mirando el campo de pruebas en el que estaban, viendo si los sujetos de prueba serían capaces de cumplir con los requisitos o si fallarían. Incluso fumaba para calmarse, esperaba seriamente que funcionara, era un proyecto que amaba mucho, si fallaba y era etiquetado por el gobierno central como sin futuro, tendría que centrarse en otras cosas. En cuanto a los demás científicos, ellos rezaban a Dios para que las pruebas fueran un éxito, de lo contrario, serían asesinados por los pelotones de fusilamiento, al menos eso creían, pero Clara no hizo más que mentir para que los científicos trabajaran con una eficiencia superior al 100%. Mirando el campo de pruebas, podemos ver a los conejillos de Indias haciendo las pruebas de velocidad, terminando rápidamente la prueba con resultados sorprendentes, luego pasaron a las pruebas de fuerza, que terminaron con los elementos rotos. Al ver esto, decidieron golpear a los conejillos de Indias con un tungsteno, siendo el resultado bastante aceptable, aplastados como si hubieran golpeado una lasaña pero sin salsa. Cuando los científicos y Clara vieron esto, tenían una gran sonrisa en sus rostros. Fue un éxito. Las pruebas fueron un éxito total. Pero Clara tampoco perdió el tiempo y llamó a los guardias para la última prueba, que era la resistencia. Los guardias no perdieron el tiempo cuando llegaron y rápidamente comenzaron a disparar a los sujetos de prueba, tomándolos por sorpresa. Pero las balas no tuvieron ningún efecto sobre ellos, como si se reflejaran como balas golpeando acero, lo que provocó que los sujetos de prueba se miraran con sorpresa, pero luego, antes de que pudieran hacer algo, las balas mágicas fueron directo a sus cabezas, matando a los sujetos de prueba. Clara sabía lo que pensaban los sujetos de prueba, probablemente querrían matar a todos allí y huir, tal vez incluso vengarse del Imperio, pero se aseguró de que los componentes para crear a los soldados perfectos de César no tuvieran lo necesario para la resistencia mágica. Bueno, señores, lo logramos. Dijo Clara con una enorme sonrisa en su rostro, mirando feliz a los científicos.
Los científicos aplaudían de felicidad, lo habían logrado, sus vidas estaban garantizadas y serían recompensados por haber creado esta obra maestra. Ahora solo falta hacer las pruebas en los conejillos de indias que recibirían los componentes para ser solo resistentes a ciertos niveles de magia. Después de todo no queremos posibles traidores invencibles, dijo Clara seriamente. Con los reportes que enviaría, estaba segura que el gobierno central enviaría más recursos para las pruebas que involucraran resistencia mágica, así se harían los soldados perfectos para el imperio. Clara estaba roja de emoción, sabía que con esto no solo sería baronesa, podría ser duquesa heredera sin ningún problema y disfrutar de una buena vida cuando decidiera retirarse y tener hijos para su futura casa noble. Pero lo más importante, con el éxito del proyecto recibiría más dinero y recursos para sus próximos proyectos, además de varios conejillos de indias para poder divertirse probando nuevos juguetes y artículos. Al gobierno central no le importarían mucho los conejillos de indias, al fin y al cabo todos son socialistas o familiares de uno, así que no son más que encargados de que la basura se tire a la basura. Confederación del Caribe, Cabía, Ayana. En la capital de una de las repúblicas que conforman la Confederación del Caribe, siendo Cabía la más importante y el centro del poder político y económico de esta confederación, podemos ver a los distintos presidentes de los países caribeños conversando dentro de la oficina del presidente caviano, Mateo Javier Alejandro Díaz, un hombre de no más de 30 años, de ojos azules y piel blanca bronceada por el sol. El tema que conversaban involucraba al joven príncipe Fernando, quien pronto llegaría a la isla. Todos los preparativos están hechos, señor presidente Díaz, toda la policía y el ejército están listos por si alguien intenta asesinar al príncipe Dacio, dijo un hombre de unos 60 años, de bigote corto, calvo, con gafas y vestido con ropa fina. En su dedo anular se le veía un anillo. Este hombre era el presidente de la República de Chaimaca. Bueno, la embajada de Dacia aquí en Cabía también se está preparando para recibir al príncipe, necesitamos asegurarnos de que todo salga bien si queremos asegurar acuerdos comerciales con el imperio, nunca sabemos cuándo los estadounidenses podrían intentar algo contra nosotros, dijo el presidente Díaz con seriedad. Los demás presidentes de las repúblicas menores de la Confederación asintieron en señal de acuerdo, después de todo su gobierno no estaba en los mejores términos con los Estados Unificados. Todo empezó hace 2 años, cuando se llevó a cabo un golpe de Estado para derrocar a los socialistas que habían sido elegidos para el Congreso y que se habían convertido en presidentes de 2 repúblicas insulares de la Confederación. Al principio, los planificadores del golpe contaban con el apoyo de los EU. Pero pronto se demostró que se trataba de una elección de aliados terrible, ya que los Estados Unidos estaban imponiendo varias exigencias al nuevo gobierno para poner a la Confederación bajo el control económico de los Estados Unidos. A diferencia de lo que los estadounidenses esperaban, el nuevo gobierno del Caribe se opuso a esto, lo que provocó que el comercio entre los EU y la Confederación del Caribe se deteriorara considerablemente. Sin embargo, ahora con el Imperium Daciae llegando y queriendo hacer negocios, la Confederación vio la tan necesaria luz al final del túnel para poder salvar la economía y en consecuencia al gobierno actual, junto a las élites que apoyan al régimen, pues sin el apoyo de las élites sabían que el estado de emergencia que crearon podría caer debido a la influencia de las élites en el ejército. En Ayana, podemos ver a Ferdinand y Tanya en la embajada de Gracia, luego de salir del aeropuerto y realizar los trámites diplomáticos habituales, los dos se dirigieron a la embajada para poder descansar. ¿Su Alteza Imperial quiere que le haga presión en alguna parte?, preguntó una masajista mientras masajeaba a Ferdinand, que se sentía en el paraíso. En medio de la espalda, por favor señora, dijo Ferdinand aún con los ojos cerrados, feliz con el masaje que estaba recibiendo. Sin embargo, la felicidad de Ferdinand pronto desapareció cuando se abrió la puerta de la habitación donde se encontraba, entrando una Tanya extremadamente seria sosteniendo un periódico, mirando a los guardias imperiales allí presentes y a la masajista. Su Alteza Imperial, necesito hablar con usted a solas, es un asunto serio, dijo Tanya mientras se inclinaba de mala gana ante Ferdinand, sabiendo que necesitaba hacer su parte para que nadie se quejara de que estaba siendo irrespetuosa. Ferdinand al escuchar la voz de Tanya abrió los ojos antes de agitar la mano con calma, los guardias imperiales y la masajista entendieron el mensaje y le hicieron una reverencia antes de esperar fuera de la habitación, cerrando la puerta para que nadie pudiera escuchar lo que se diría. ¿Qué pasa? Parece que incluso estamos entrando en etapas de guerra contra los rusos, dijo Ferdinand mientras levantaba la cabeza, mirando a Tanya antes de ponerse serio al ver el periódico en su mano, con su mente trabajando seriamente para comprender lo que estaba sucediendo. No, pero creo que tendremos que dejar de lado el viaje a la Unión Olmeca, dijo Tanya seriamente mientras le entregaba el periódico a Ferdinand, quien se había sentado en la camilla para leer con atención lo escrito. La Unión Olmeca corta las relaciones diplomáticas recién establecidas con el Imperium Daciae.
Hoy, este jueves, la Unión Olmeca declara que ya no tendrá relaciones diplomáticas con Imperium Daciae, un recién nacido imperio que ya tiene mucha influencia y control en lo que hoy se llama Medio Oriente, además de poseer varias reservas naturales de petróleo en la región. La razón de este corte de relaciones diplomáticas no ha sido revelada, pero muchos especulan que tiene que ver con la presión que los Estados Unificados de Murcia han ejercido ahora sobre los países del continente americano, luego de que comenzaran a surgir movimientos legionarios, ya sea porque están en contra de las democracias o como una forma de controlar el ascenso de movimientos socialistas en Murcia. Ferdinand, al ver esto, estaba tranquilo por fuera, pero Tanya, que había pasado suficiente tiempo con él para entender sus microexpresiones, así como las venas que salían de sus manos, como si estuviera conteniendo el periódico, sabía que Ferdinand estaba extremadamente enojado. Suspirando y colocando una mano en su cabeza tratando de calmarse, mira a Tanya seriamente. Así que solo tendremos Santa Cruz por ahora, después de eso, iremos al continente Dragón antes de regresar a casa, olvidémonos del continente sur, en otra ocasión podemos viajar allí, dijo Ferdinand mientras le entregaba el periódico a Tanya, quien lo tomó con calma mientras asentía con la cabeza. Sí, ya hemos estado viajando bastante, además, no es como si no tuvieras oportunidades en el futuro, considerando lo belicista que eres, no dudo que el continente sur no esté en tus planes de conquista, dijo Tanya burlonamente al final, tratando de cambiar un poco el ánimo de la habitación. Después de todo, ella no estaba acostumbrada a ver a Ferdinand enojado y esto era cuanto menos y extraño para ella. Es cierto, dijo Ferdinand riendo un poco y asintiendo con la cabeza. ¿Quieres que te dé un masaje? Estoy segura de que te gustará igual que la última vez, dijo Tanya con una sonrisa malévola en su rostro, disfrutando de ver el rostro horrorizado de Ferdinand. A todo lo que es sagrado, no. Gritó Fernando con miedo, no quería volver a sentir una porra policial en la espalda. Punto de vista. No entiendo por qué la gente está perdiendo la fe en su creador, en el pasado solo les bastaba decir mi nombre para que muchos comenzaran a adorarme, pero ahora, parece más difícil salvar las almas de estas pobres ovejas insensatas que están abandonando el rebaño. Cuando traje esa ovejita a ese nuevo mundo, mi objetivo era hacer que él, ahora ella, despertara la fe que existía dentro de su corazón, además de producir cambios significativos en ese mundo. Pero cuando me enteré de que cierto departamento había traído otra alma extranjera a ese mundo, sentí curiosidad. Sabía que correría un riesgo al intentar hacer lo que estaba planeando, pero aún así, traté de conseguir que me ayudara a llevar la iluminación a esa oveja. Sí, intenté engañarlo, pero al final sería recompensado porque sé recompensar a mis fieles servidores, así como lo hice con muchos otros, pero ahora, aquí estoy, firmando papeles sin parar. Si veo un solo papel sin firmar antes de la hora del almuerzo, estarás aquí otros 500 años. Gritó mi jefa temporal, Julie, una mujer con aspecto de súcubo y vestida de secretaria, mientras me señalaba con enojo. Entendido, señora, dije tranquilamente mientras firmaba todo suspirando un poco. Al final, de fondo se escuchaba el sonido de teléfonos y gente contestando, además de papeles siendo firmados o apilados. Y pensar que el corporativismo de los mortales podría llegar también al más allá, es interesante y a la vez preocupante. Punto de vista de Joan. Desde que Ferdinand comenzó a viajar por el mundo, el Palacio Imperial no ha estado tan animado como solía ser. Sé que fue mi idea hacerlo viajar por el mundo para divertirse, pero ahora estoy empezando a arrepentirme. Cuando se produjo el intento de asesinato de Fernando, Mitrierna se puso furiosa. Quería enviar a todo el ejército imperial y a la Guardia Imperial para buscar a los terroristas y traer de vuelta a Fernando. Gracias a Dios, logré convencerla. Después de eso, exigió que se reforzara la guardia en torno a Fernando y yo acepté porque también estaba preocupada por mi hijo. Siguiendo las ideas de Ferdinand, mi padre y yo hicimos todo lo posible para garantizar que el imperio se desarrollara de la manera correcta, siguiendo las sugerencias e ideas que Ferdinand nos había dado antes de partir. Al principio me preocupé cuando vi la parte científica en la que Ferdinand quería que invirtiéramos. Clara Schnitzler no era una mujer normal, sino un demonio con piel humana. No entiendo cómo Ferdinand logró ponerse en contacto con ella y cómo se ganó su lealtad. Pero ahora con los resultados en la mano y habiendo visto además cómo se estaban creando los soldados perfectos que Ferdinand quería, dejé de lado mis pensamientos y mi moral e invertí más en los proyectos de esta mujer, además de darle títulos y tierras a ella y a su equipo científico. Ahora me encontraba en mi oficina hablando con Nikolai, quien había venido al imperio en nombre de todos los exiliados rusos para negociar conmigo. ¿Por qué? Sencillo. Los exiliados rusos quieren quedarse en el imperio. No lo entiendo, Nikolai, ¿por qué todos los rusos de ambas facciones quieren venir a Dacia? Tal como eres, tienes más que ganar viviendo en el imperio y apoyándolos que con nosotros. Ahora digo seriamente, bebiendo un vaso de agua, mientras Nikolai también bebía, porque en estas negociaciones necesitaba mantenerse sobrio, algo raro para los rusos que no dudo que tengan boca en su sistema en lugar de agua.
Es cierto, el imperio es la mayor potencia actualmente, pero Dacia también se está convirtiendo en una potencia fuerte por derecho propio, desarrollándose más rápido y ya teniendo una poderosa esfera de influencia, pero lo más importante, estás en pie hostil contra los rojos, a pesar de que no estás en guerra, mientras que el imperio se esconde detrás de un pacto de no agresión con la Federación, me responde Nikolai con seriedad mientras me mira a los ojos. Otro punto es que al imperio Daciae no le importan las estúpidas leyes internacionales de la guerra, que serán necesarias en el futuro, porque a esos rojos no les importará eso, solo querrán ganar y difundir su podrida ideología al mundo. Sí, tenía razón, a los comunistas no les importarían las leyes internacionales de la guerra cuando fueran contra el imperio, al igual que a nosotros tampoco nos importaría. Desde que las verdaderas tácticas del imperio finalmente fueron mostradas al mundo hace unos meses, tuvimos cierta cantidad de infamia mundial, pero a la gente no le importó, ni siquiera a los de los otros países del Medio Oriente, a excepción de la República de Rumelia, que tuvo un poco más de disturbios, pero fue rápidamente tratada por el gobierno allí y el servicio secreto. Pero lo más importante es que esto no nos afectó económicamente, después de todo, con la familia imperial controlando las reservas de petróleo del imperio y del Medio Oriente, seguimos obteniendo muchas ganancias. Suspiró antes de asentir hacia Nikolai. Está bien, puedo dejar que vengan al imperio, mientras más gente esté en contra de la Federación en el futuro, mejor digo mientras miro a Nikolai, a quien puedo ver feliz. Jaja, sabía que aceptarías, cuñado. No te preocupes, trabajaremos junto con el ejército imperial Dacio y las demás fuerzas militares por completo, además, le daremos un pequeño obsequio a mi amado sobrino, dijo Nikolai mientras me miraba con una sonrisa traviesa, no me gusta esto. Por el amor de Dios, Nikolai, ¿qué piensas regalarle a Ferdinand? Le pregunto a Nikolai con seriedad. No mucho, Joan, solo le estoy dando a Ferdinand algunas personas confiables que lo protegerán, no desacreditando a la Guardia Imperial, sino personas que siempre podrían estar a su lado y apoyarlo en todo, incluso darle consejos sería bueno para el futuro monarca, ¿no crees? Dijo Nikolai mientras levantaba una ceja. ¿Puedo saber los nombres de estas personas? Pregunté con un poco de curiosidad, gustándome la idea. Solo puedo darle el nombre de una persona, una chica que viene de una pequeña familia noble rusa que vivía en el área noble de Moscú y huyó al imperio durante la guerra civil, normalmente se uniría al ejército del imperio, pero ahora vendrá aquí con su familia, su nombre es Victorilla, dijo Nikolai. Luego de disfrutar su estadía en Pavía, Ferdinand y Tanya se encontraban en el avión que iría a su última escala en Múricas, ya que la Unión Olmeca ya no estaba en la lista debido al corte de relaciones con el imperio, lo que aún irritaba profundamente a Ferdinand cuando pensaba en ello. Santa Cruz, también conocida como República Federativa de Santa Cruz, fue la contraparte de Yougoslavia de Brasil, que en la tierra original era un gigante territorial en Sudamérica, y aquí no fue diferente, logrando incluso algunas victorias memorables. Santa Cruz fue una colonia del antiguo reino de Portugallo, pero se independizó cuando Portugallo se unió a Hispania a través de una unión de coronas en la península ibérica, siendo considerado actualmente Santa Cruz el último país de origen lusitano en todo el mundo. Al igual que Brasil en la tierra original, Santa Cruz se convirtió en un imperio al independizarse, siendo una monarquía constitucional con la única diferencia de que ya había acabado con la esclavitud al momento de independizarse de Hispania, lo que provocó cierto levantamiento en algunas provincias esclavistas que decidieron usar esto como excusa para regresar a Hispania o crear sus propias repúblicas. Pero gracias al mandato del emperador Enrique I, Santa Cruz logró mantener sus territorios y ser reconocida como país independiente, pero luego estallaría la guerra a causa de la Unión Olmeca que se había establecido varios años antes que Santa Cruz. Al ver el estado de debilidad en que se encontraba Santa Cruz, la Unión Olmeca le declaró la guerra a Santa Cruz y pasó a la ofensiva, que gracias al genio del emperador y sus mariscales logró no solo defenderse sino también contraatacar y ganar la guerra, que al final terminó con Santa Cruz aumentando sus territorios y obteniendo compensaciones. El país actualmente es una república debido a un golpe militar ocurrido con el apoyo de los republicanos y élites insatisfechas hace varios años, pero aún así, el país estaba en una situación extremadamente buena en comparación con el Brasil original, teniendo no solo los territorios de Brasil, sino también los territorios de lo que serían en el siglo XXI los territorios de Paraguay, Uruguay, las Guayanas y Surinam, además de tener mucha ganancia por el café que exportan. Sin embargo, el espectro político era completamente diferente, con el país teniendo mucha radicalización política, con los socialistas descontrolados mientras la oligarquía que controla Santa Cruz ha estado haciendo todo lo posible para lidiar con ello. Ferdinand se pregunta qué pasará cuando simpatizantes del nacional-legionarismo comiencen a aparecer en ese país, sin mencionar a los monárquicos que quieren restaurar el imperio pero que actualmente son un partido ilegal por orden del gobierno republicano. ¿Estás lista para tomar café de Santa Cruz? Estoy segura que te encantará, le pregunta Ferdinand a Tanya mientras lee un periódico.
No voy a mentirte, tengo curiosidad por su café, pero me preocupa la situación política en ese país. Los comunistas son muy fuertes en ese país, más que en los otros países en los que hemos estado. Esperemos que esto no cause ningún problema durante nuestra estancia allí, dice Tanya seriamente mientras deja de mirar las nubes a través de la ventana y mira seriamente a Ferdinand, quien asiente con la cabeza. Sí, pero la derecha allí no aceptará algo así por mucho tiempo. Además, si los monárquicos son inteligentes, podrían tratar de monopolizar la situación para recibir apoyo de grupos de derecha y posiblemente algunos centristas, poniendo así un equilibrio contra los rojos, dice Ferdinand mientras termina de leer su periódico, con Tanya asintiendo con la cabeza al escuchar esto. ¿Planeas hacer algo al respecto?, pregunta Tanya levantando una ceja. Ferdinand lo piensa seriamente antes de asentir con la cabeza. Sí, no tengo duda que la situación de la Unión Olmeca es por culpa de Estados Unidos, como se dijo en los periódicos, así que le daré un regalo a estos americanos apoyando con extrema fuerza los movimientos legionarios. Quería ser moderado, pero ahora apostaré fuerte por el caballo ahí, o mejor, el pez, como en Santa Cruz. También apoyaré los movimientos legionarios, quizá trataré de hacerlos aliarse con los monárquicos para tener más posibilidades, le responde Ferdinand a Tanya, con una mirada seria en su rostro. Punto de vista de Arthur. Bucarest, miro la capital imperial que está tan animada como siempre. No recuerdo que estuviera tan animada como en la época en que se llamaba Osh. Se nota cómo cambian los tiempos, y para gracia, han cambiado para mejor. Desde que me convertí en legado y primer ministro, he tenido mucho trabajo para asegurar que el reinado del elegido de Dios no se vea perturbado, siendo recompensado por tal cosa, ya que ahora vivo en una mansión con mi familia. Mi esposa incluso dio a luz a una linda niña, mi pequeña Adriana. Actualmente, Dacia, conocida mundialmente ahora como el Imperium Daciae, se está fortaleciendo para la próxima cruzada que haremos, para lograr que el mundo esté libre de las ideas socialistas y comunistas y finalmente hacer que Dacia se convierta en la mayor potencia del mundo. Legatus, han llegado nuevos documentos que necesitan su aprobación, dijo respetuosamente una de mis secretarias al entrar a mi oficina, haciendo una reverencia y mostrándome los papeles que sostenía. Gracias, digo con una sonrisa mientras tomo los documentos y los leo con atención, leyéndolos antes de firmar, hasta que de repente veo un documento que dice ciertas cosas y preocupantes, que involucran planes que la Federación tenía contra nosotros en la frontera. ¿Eso está confirmado?, le pregunto a mi secretaria mientras señalo el documento en cuestión, y ella asiente con seriedad. Sí, Legatus, está confirmado. Al oír lo que dijo, no puedo evitar sentirme preocupado pero al mismo tiempo irritado por la audacia de esos malditos comunistas. Pero luego respiro profundamente, me calmo, despido a la secretaria y uso el teléfono de mi escritorio, llamando a un canal privado controlado por el servicio secreto para comunicarme directamente con César. Hola, soy el primer ministro Arthur Iordanescu, necesito hablar con su majestad imperial, César Joan I von Rothenburg, digo en un tono extremadamente serio. El otro extremo queda en silencio por un rato, lo cual era estándar antes de escuchar un tono demarcado. Arthur, ¿qué ha pasado? No llames a menos que sea algo grave, escucho a César del otro lado de la línea. César Olmeu, tengo asuntos importantes que involucran la seguridad del imperio en la frontera con la Federación Rusa, le respondo cortésmente a mi César, mientras miro los documentos en mi escritorio. Nadie tocará el dominio de los elegidos de Dios, para bien o para mal. Capítulo 60. En la nación de Santa Cruz, más específicamente en el aeropuerto de São Sebastião do Río de Janeiro, podemos ver a Ferdinand bajando del avión junto a Tanya, con los guardias imperiales siguiéndolos detrás, esperando a que el séquito de Ferdinand estuviera un hombre con algunos guardias detrás de él protegiéndolo. El hombre tenía cabello corto y vestía ropa formal con corbata, además de usar un sombrero fedora, tener un pequeño bigote, ojos azules y cabello negro. Su nombre era José Rodrigo Oliveira Siqueira, un diplomático enviado en representación del gobierno de Santa Cruz para recibir a Ferdinand von Rothenburg. Su Alteza Imperial, bienvenido a Santa Cruz, esperamos que pueda disfrutar de nuestra nación mientras decide quedarse aquí, dijo José respetuosamente mientras se inclinaba ante Ferdinand. Un placer conocerlo, señor, dijo Ferdinand también respetuosamente mientras le ofrecía su mano para un apretón, que José aceptó con gusto. Hechos los trámites, Ferdinand se dirigió al auto que le habían preparado, subiendo primero Tanya, ya que Ferdinand había abierto la puerta y esperado a que ella entrara. Mientras el coche arrancaba, Ferdinand miró por la ventanilla para ver cómo era la ciudad en la que se encontraban, que si bien no estaba tan desarrollada como las capitales de otras potencias mundiales, tenía una belleza propia, en constante evolución, que recordaba mucho a Bucarest. Cuando vayamos a la embajada de Gracia, hablaré con el embajador local y le diré que deberíamos hacer acuerdos comerciales con Santa Cruz. Ya estamos empezando con la Confederación del Caribe, así que simplemente extendámoslo a Santa Cruz también, dándonos ganancias y cabreando a los muricanos, dijo Ferdinand mientras miraba a Tanya, quien escuchó atentamente antes de asentir con la cabeza.
Sí, más acuerdos comerciales beneficiarían al imperio, pero dudo que nos convirtamos en uno de los socios comerciales más importantes de Santa Cruz tan rápidamente. Actualmente sus mayores socios comerciales son los Estados Unificados y el imperio. Solo cuando el imperio desaparezca tal vez podamos tomar la posición como el segundo socio económico más grande, porque seamos honestos, no hay forma de que podamos convertirnos en el mayor socio económico de Santa Cruz mientras Estados Unidos exista gracias a su poder industrial, dijo Tanya seriamente, siendo pragmática sobre la situación, lo cual Ferdinand entendió y asintió, mostrando comprensión. Sí, francamente, está con esteroides, al igual que el imperio es básicamente el sueño colonial del Segundo Reich y el sueño territorial del Tercer Reich, solo que extremadamente unificado y aún bajo una monarquía. Si bien es bueno que haya menos países con los que hacer diplomacia, también significa que los países que existen son una versión más mejorada de sus contrapartes originales en la Tierra, dijo Ferdinand, suspirando irritablemente al final, sabiendo que tenía mucho trabajo por delante. Tanya al ver la irritación de Ferdinand no sabía qué decir, pues sabía que él era así desde que vio los periódicos que ella presentó en Cavia involucrando a la Unión Olmeca. Se calmará después de unos días, eso espero, o tendré que hacer que el querido príncipe fascista vuelva a la realidad con mi porra, pensó Tanya, suspirando y esperando que Ferdinand recapacitara lo antes posible. Espera, lo llamé querido en mi mente. Tanya pensó seriamente, mostrando una cara de disgusto antes de sacar esos pensamientos de su cabeza, culpando a Ferdinand por comenzar a tener pensamientos tan desagradables. Imperium Daciae, Palacio Imperial. En el Palacio Imperial, más específicamente en la oficina de César, podemos ver a un Will Joan dando un fuerte golpe en el escritorio de su oficina, lo que provocó que una pequeña parte se agrietara. ¿Esta escoria roja por casualidad está tratando de iniciar una guerra? Pregunta Joan enojado. Arthur está en la oficina con él, así como el ministro de guerra Raz Van Burken. Su Majestad Imperial, dudo mucho que quieran iniciar una guerra en este momento. Por lo que hemos visto en los documentos, solo quieren reducir la presencia de nuestro ejército en la frontera. Probablemente se sientan amenazados por tener tantas fuerzas del ejército imperial dacio y los legionarios en la frontera. Sin mencionar que el Estado de la Unión Arbemaniana y la República Rumeli también han colocado más tropas bajo nuestro mando en sus fronteras con la Federación, lo que los ha llevado a tomar medidas desesperadas. Dijo el ministro de Guerra Razvan, con una mano en la barbilla mientras pensaba seriamente sobre el asunto, con Arthur asintiendo, estando de acuerdo con lo que dijo Razvan. Al oír esto, Joan se tranquiliza un poco. Luego junta sus manos y comienza a pensar seriamente qué hacer en esta situación en la que se encuentra el imperio. No podemos reducir el número de tropas en la frontera porque eso podría hacer que los comunistas se vuelvan arrogantes y traten de hacer algo ya que tendrán más tropas que nosotros, pero si continuamos aumentando nuestra presencia en la frontera, podría hacer que continúen con los planes que tenían, dijo Joan mientras pensaba en qué hacer. Dejémosles continuar con sus planes. Ahora que sabemos esto podemos usarlo a nuestro favor si tenemos equipos de magos grabando todo para asegurar que se muestre la verdad. Las demás potencias se pondrán de nuestro lado en la mesa de negociaciones y podremos exigir que la Federación tenga menos tropas en las fronteras, no solo en el Imperio sino también en la República Rumeli y el Estado de la Unión Arbemaniana. ¿Alguna objeción?, preguntó Joan mientras miraba seriamente a Arthur y Razvan. Su Majestad Imperial, estoy de acuerdo con este plan, pero tendrá que hacerse con cuidado porque cualquier error podría provocar que los comunistas descubran nuestros planes e intenten algo contra nosotros, dijo Arthur mientras asentía, mostrando que estaba de acuerdo con el plan. Razvan hizo lo mismo. Genial, me pondré en contacto con el servicio secreto para que ayuden con esta operación. Por lo que descubrimos es que Red Scum ha iniciado una purga contra todo lo que involucre a los magos, arrestándolos y llevándolos a campos de trabajos forzados en la región de Silveria, para que no tengan magos en sus filas si usamos agentes disfrazados por magia en su contra, dijo Joan mientras una sonrisa pícara aparecía en su rostro, sabiendo que esa información que era muy difícil de obtener valía su peso en oro. Gracias a que Ferdinand aportó algunos conocimientos que tenía de cómo operaba la KGB gracias a lo poco que había aprendido en su antigua vida sobre organizaciones gubernamentales secretas, el servicio secreto imperial solo tuvo que mejorarlo y pulirlo para que funcionara. Teniendo también en cuenta que la Federación Rusa no tenía magos debido a las purgas ordenadas por Zugashvili y Loria, lo que demuestra lo incompetente que era la Federación, hasta el punto de tirar a la basura un activo valioso simplemente por razones ideológicas. Sí, algunos magos eran leales al régimen zarista y era necesario acabar con ellos, pero ¿qué pasaba con los que no eran zaristas? ¿Por qué enviarlos a campos de trabajos forzados o matarlos en el acto si podían ser utilizados por el Estado? Ese fue su mayor error.
Un error que les costaría caro, ya que necesitaban magos de la Fuerza Internacional Voluntaria para tener algo de potencia de fuego contra los magos imperiales y aún así no tener victorias, a excepción de las batallas terrestres contra el Imperio al principio debido a la mentalidad de horda de los rusos al liberar a cientos de miles al matadero y la política de no dar un paso atrás de los comisarios políticos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.